Gracias, hijo. Vayamos a la escritura, Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Las tres dispensaciones del orden divino. Las tres dispensaciones del orden divino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? No los escucho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Las tres dispensaciones del orden divino. Vea lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Ponga mucha atención, porque si usted le gusta la palabra, podrá ver en esta palabra una bendición para su vida. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Digan conmigo, nos escogió. Diga fuerte, nos escogió. En Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Digan conmigo, predestinado. Fuerte, diga predestinado. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Siguiente versículo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Digan conmigo, el misterio. Fuerte, diga, el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, al cual se había propuesto en sí mismo. Versículo siguiente. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación. Digan conmigo, dispensación. No, diga dispensación. No le dije que murmurara. Diga dispensación. Dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las tres dimensiones o las tres dispensaciones de la voluntad divina, las tres dispensaciones divinas. Mucha atención. Le voy a enseñar el día de hoy, en el corazón de Dios, cuál es el plan desde el origen de los tiempos para la humanidad. Algo que muchos deberían entender, pero que nosotros no entendemos con plenitud. Si yo le dijera a usted cuál es el plan de Dios desde el origen hasta la culminación, ¿usted qué me diría? ¿Qué se respondería? ¿Acaso me respondería de la manera correcta? O yo le diría a usted, porque Adán pecó, cuando Dios había formado todo perfecto, ¿quiere decir que Dios falló? ¿O quiere decir que Dios erró? ¿O quiere decir que Dios no supo calcular las cosas de la manera correcta? ¿Acaso Dios se equivocó? Y en la Biblia dice en Génesis que Dios crea al mundo y crea al mundo, y fue tan desavenenciente la situación en la forma en la que la gente se comportó, que Dios rayó la tierra de toda la humanidad y tan solo 8 personas se salvaron. ¿Dios se equivocó? ¿Dios se equivocó? ¿Acaso los judíos que esperaban al Mesías o que siguen esperando a Yeshua
a Yeshua HaMashiach o el Mesías de Israel, que siguen esperando y que no entendieron, no comprendieron la venida del Mesías. ¿Acaso Dios se equivocó que su pueblo no haya entendido la venida del Mesías? ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Acaso Dios se equivocó al haberte escogido a ti como su hijo? Porque dice la Biblia que tú no lo escogiste a Él, que Él te escogió a ti primero, por el puro afecto de su voluntad. Y dice la Biblia que en Él fuimos predestinados. Digan conmigo, predestinados. Fuerte, diga predestinado. La predestinación es antes de yo te voy a dar un destino. Yo te voy a dar un destino antes de. Y de la misma manera que se lo dijo al profeta, desde el vientre de tu madre yo te escogí. Y de la misma manera Dios te escogió a ti desde antes que estuvieras en los pensamientos de tus padres. Porque tú fuiste predestinado en la eternidad de Dios. Voy a enseñarles el día de hoy qué sucede con esto. Pongan mucha atención, pongan mucha atención. La Biblia habla acerca de la dispensación. Digan conmigo, dispensación. Algunos hombres escriben en internet, ya anda algo muy fuerte, no solamente en Argentina, sino en muchas naciones, y desde mucho tiempo teólogos y escatólogos hablan acerca de las dispensaciones de Dios. Algunos hablan de las dispensaciones de la iglesia. Algunos dicen que Apocalipsis capítulo 1 en adelante, y capítulo 1, 2 y 3, cuando habla de las iglesias, la Biblia habla, escuchen bien, algunos dicen que son las 7 dispensaciones de la iglesia. Algunos dicen que la dispensación vino y hay 7 dispensaciones hasta el cumplimiento del milenio, que el milenio es una dispensación, sin entender que realmente es una dispensación. ¿Qué es una dispensación? Pongan mucha atención. La palabra dispensación proviene en su idioma original, nos traduce, en su idioma original. La dispensación es la etapa de revelación. Digan conmigo, revelación. De la continuidad del propósito de Dios. La revelación de la continuidad del propósito de Dios. Hay gente que viene a los pies de Cristo, pero en Cristo no encuentra un propósito. Y quiero decirte que si tú no encuentras un propósito en Cristo, estás frito. Porque el que viene a Cristo tiene un propósito en Dios. El que es cristiano tiene un propósito en Dios. Todos tenemos un llamado porque fuimos predestinados por Dios. Y dice la Biblia que en la eternidad, digan conmigo, en la eternidad, yo fui escogido por Dios. ¿Qué es la eternidad? Pongan mucha atención, por favor. Para los judíos, la palabra eternidad se pronuncia olam. Digan conmigo, olam, que se traduce también como mundo o como infinito. Como mundo, como infinito. Olam, círculo, círculo de la tierra, aquello que no tiene comienzo y no tiene fin. Si estamos aquí, por eso es que cuando unas personas se casan, se dan la argolla, porque su amor no tiene comienzo y no tiene fin, y porque creemos que esa persona fue escogida para mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Puede decir amén? Aleluya. A lo mejor no lo entendía de esa manera. Pero escuche esto, olam o eternidad representa lo siguiente. La palabra eternidad o olam nos habla del establecimiento de un plan. Digan conmigo, un plan perfecto de Dios. Una vez una hermana dijo, pastor, ¿por qué Satanás no puede ser perdonado? Si Dios todo lo puede, Dios puede perdonarlo. ¿Sí me está escuchando? Dios puede perdonarlo. ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? ¿Por qué Dios no puede perdonar a Satanás? Escuchen bien. Porque Satanás pecó en la eternidad de Dios. Satanás pecó en la eternidad. La eternidad es un presente continuo. La eternidad es un presente continuo. Es decir, que la eternidad es poder ver. Ven, hija, ayúdame acá. Ven, Eli, ayúdame acá. Por allá, párense, hijos, párense ahí.
Párense ahí, dos y dos de este lado. Esto es el principio, tú acá, mi amor, tú acá. Esto es el principio, digan conmigo, este es el Génesis. El principio, díganle principio. Fuerte, díganle principio. Ella es Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, díganle Abraham. Y con Abraham llama a Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora pongan mucha atención. De este lado, ¿sí? Viene Jesús, digan conmigo Jesús. Sí tiene cara de Jesús, ¿verdad que sí? Viene Jesús. Si estamos aquí, y entonces de este lado viene el Espíritu Santo. Ya ven que las palomitas son un poquito así. Si estamos, digan Espíritu Santo. Si estamos aquí, venga suegro, venga. Porque usted va a hacer el Apocalipsis. Y de este lado está el Apocalipsis. Si estamos aquí, amados míos. Entonces tenemos, a ver, ayúdenme. Tenemos de este lado a la ¿qué? A Génesis, a la creación. Digan conmigo creación. ¿Se dan cuenta que la creación y el Espíritu Santo son muy similares? Sí, a la creación, digan la creación. Y después de la creación, ¿qué? Vino la promesa, digan conmigo la promesa. Y después de la promesa, ¿vino quién? ¿Qué es el cumplimiento de la promesa? Si estamos de aquí, ¿sí o no? Y después para sellar la promesa, ¿vino quién? El Espíritu Santo. Pero Dios le muestra el Apocalipsis, el final de los tiempos y la revelación de lo que está aconteciendo. Pongan mucha atención a esto que les estoy diciendo. La palabra Olam significa que el Dios del plan ya tenía algo diseñado desde el principio hasta el fin. Y que en medio de ese plan estás tú. Tú estás en medio del plan de Dios. Si estamos aquí, desde el principio, Él sabe desde el principio hasta el fin. Y como Dios no tiene espacio ni tiempo, Él puede habitar aquí, Él puede habitar acá, Él puede habitar acá, y puede habitar acá, y puede habitar acá, en todo momento y en todo tiempo. Dios puede estar ahorita en el Apocalipsis. Y Dios puede estar ahorita en la creación. Porque la eternidad es un presente continuo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Es un presente continuo. Eso es la eternidad. Entonces, la palabra eterno, digan conmigo eterno, nos habla que Él es el Dios del ¿qué? Digan conmigo, ¿el Dios del qué? Del plan. Digan conmigo, del plan. Eso es Olam. El Dios que sabe el plan. Ahora, pregunta. ¿Dios sabía que Adán se iba a resbalar? ¿Falló Dios? Claro que no. Dios sabía que Jacob tomaría en lugar de Saúl. Si estamos aquí, Dios lo sabía. Dios sabía que los judíos no aceptarían a Jesús. Dios lo sabía. Dios sabía que tú te ibas a resbalar. Dios lo sabía. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te metes en la eternidad de Dios, tú te metes en el plan de Dios. Dice la Biblia, y Él puso eternidad en el corazón de todos los hombres. Es decir, que Él puso un plan perfecto. Él diseñó. Ahora, dice la Biblia en Efesios, que la dispensación es la revelación del tiempo que tú estás viviendo y de la continuidad de ese tiempo. La continuidad, digan conmigo continuidad. No puede haber Apocalipsis si no primero hay mundo. ¿Sí estamos? No puede haber Apocalipsis si primero no hay una promesa. Dios no es injusto. Dios juzga a la humanidad, pero Dios les dice, en esta parte del plan yo les doy una respuesta. Dice la Biblia que cuando Cristo muere, desciende a las partes más bajas de la tierra y saca del Hades a todos los que murieron sin Dios. Y entonces, a partir de Jesús, comienza a llenarse de nuevo el lugar. ¿Sabía usted eso? A predicar a los espíritus encarcelados, dice la Escritura,
Y les da una oportunidad para que desde Jesús hasta el Apocalipsis, ¿sí estamos? ¿No les da miedo mi suegro? Hasta el Apocalipsis, el hombre tenga una oportunidad de salvación y de entrar al plan redentivo de Dios. Pero a los que estaban atrás eran parte del plan de Dios. Digan conmigo, parte de su plan. Ahora, tomen su lugar, amados, por favor, mundo, por favor, Apocalipsis, todos tomen su lugar. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo, amado mío? Pongan mucha atención a esto. Dios establece, Dios es el Dios del plan. Digan conmigo, del plan. Fuerte, diga, del plan. Dios sabía que tú te separarías, claro que Dios lo sabía. ¿Por qué esa mujer tan perversa y por qué ese hombre tan perverso pudieron levantarse en Dios? ¿Acaso Dios es injusto? No, Dios es justo. Es porque ese hombre y esa mujer decidieron alinearse con el plan redentivo de Dios. ¿Y está entendiendo? Ahora, el hombre, dice la Biblia, que para el hombre solamente hay dos caminos. ¿El camino de qué? De muerte. ¿Y el camino de qué? De vida. Hay muerte y hay vida, pero tú eliges tu camino. Dios sabe que tú vas a caminar por un camino de muerte, pero Él dijo, crearé mi gracia para que mi gracia los traiga a la vida. Y entonces Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Algunos piensan, ¿qué propósito tiene Dios conmigo? ¿Qué propósito tiene Dios conmigo? Mucho. Porque en el reino de Dios, los más pequeños serán llamados grandes en el reino de los cielos. Serán llamados grandes. Porque el reino no consiste en comida ni bebida, no consiste en palabras, sino consiste en que tú te alinees. Es gozo en el Espíritu Santo, es poder en el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Es paz en el Espíritu Santo. La mayoría de nuestros fracasos es porque nosotros caminamos en nuestro propio camino. Digan conmigo, mi propio camino. Ahora, Dios establece 3 etapas maravillosas que marcan las 3 dispensaciones de Él para la humanidad. La primera es la etapa del Padre. Digan conmigo, el Padre. Yahweh, o como algunos lo conocen, Reina Valera 60, Jehová. Yahweh nuestro Señor se revela a un hombre llamado Abraham o Abraham. Y a través de ese hombre comienza a activarse el cumplimiento de la promesa. Pero antes de ese hombre hubo un hombre que Dios formó del polvo, llamado ¿cómo? Adán. Diga conmigo, Adán. Adán se equivocó, claro que se equivocó, pero Dios ya tenía preparado desde antes de la fundación del mundo el sacrificio de Jesús. Y Adán marcó a la humanidad en el camino de la muerte, y el enemigo los llevó a que la humanidad caminara en el camino de la muerte. Pero Dios dice, así como el primer Adán fue alma viviente, el postrer Adán, llamado Cristo, será el Espíritu que le dé vida a mi pueblo. Ahora, pongan mucha atención en esto. El Olam, o el Dios del plan, tiene el plan perfectamente bien trazado desde el principio hasta ¿dónde? Porque Él habita en su plan. Eso significa eterno, el que habita en su plan. Digan conmigo, el que habita en su plan. Fuerte, digan, el que habita en su plan. No el que se pone en su plan, sino el que habita en su plan. Ahora, Dios se le revela a un hombre llamado Abraham. Y le dice a Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 1, llama a Dios a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre. Le dice 3 cosas a Abraham. Digan conmigo, comienza con un 3. Digan, comienza con 3. Fuerte, digan, comienza con 3. Fuerte, díganlo, comienza con 3. Comienza con 3 requisitos. Sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre. Abraham, ¿quién era? Un hombre que caminaba fuera de la eternidad de Dios, fuera del Olam de Dios. Caminaba en su propio, porque Abraham, escuchen bien, el patriarca de los judíos era un brujo. Fue un brujo. Abraham, viviendo en Ur de los Caldeos, fue un brujo, un hechicero. Ellos leían las estrellas, ellos hacían brujería. Y dice la Torah oral que
en Ur de los Caldeos, donde habitaba Abraham, los ídolos hablaban. ¿Sí sabía eso? Por eso es que para él fue muy práctico poder conocer la voz de Dios, poder identificar lo espiritual, porque él estaba metido en el terreno espiritual. Tú no pienses que lo que tú has vivido mal te va a obrar para mal. Dice la Biblia, Romanos 8:28, porque a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas que nos ayudan a bien. Es decir, tú viviste una violación, tú viviste alguna situación, eso te va a ayudar a bien. Lo que tú estás viviendo te va a ayudar a bien. Porque cuando tú te metes en la eternidad, esa experiencia no la puedes leer en un libro. Tú te metes en el río de Dios y se potencializa tu experiencia. En la iglesia teníamos una hermana que fue violada por 3 personas. Escuchen bien, cuando era niña. 3 parientes de ella, curiosamente, familiares de ella. Y cuando llegó a la iglesia la hermana, empezó a ser restaurada. Curioso, esta hermana tenía 4 hijos, 2 niñas, 2 niños, y empezó a ser restaurada la hermana. Y empezó a caminar, una hermana tremenda, evangelista, esta hermana, tremenda. Y después empezó a estudiar restauración la hermana. Empezó a estudiar restauración. Y la gente que llegaba a la iglesia, se la aventábamos a la hermana. Hermana, usted ministra a esa hermana. Y hermana, pero lo curioso que un día me impactó de la hermana, es que cuando la hermana llegó a la iglesia, me dijo: pastor, ese hombre fue violado y por eso actúa así, así. Pastor, esa mujer fue violada. ¿Sí me está escuchando? Y entonces yo me acercaba y le decía: venga, queremos hablar con usted. Y lo metía yo, lo ponía en las sillas o lo subía en la parte de arriba y le decía: quiero preguntarle una cosa y quiero que sea honesta. ¿Sufrió alguna violación? Y me dijo: sí, pastor. De mucha gente era el 100 de 100. Y entonces aquella mala experiencia la trajo al camino de la vida y se potencializó. Digan conmigo: se potencializó. Y viene el cumplimiento de Romanos 8:28. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que tú pasaste te va a ayudar a bien. Dios quiere potencializar la vida que tú atravesaste para llevarte a algo más glorioso. Porque Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque ahora tú lo venciste, pero le ayudarás a otros a vencerlo. Es que se da cuenta que es un error cuando una persona dice: es que me divorcié, me separé, se me acabó la vida. No, no se te acabó la vida. Cometiste un error, pagarás por tu error. Pero sabes una cosa, si te alineas con Dios, Dios te va a levantar una vez más. Ahora pongan mucha atención en esto. Es que, pastor, ¿qué voy a hacer? Ya, pastor, tengo 25 años, 20 años y pastor, me siento degradada como mujer porque ya no soy virgen. Te voy a decir una cosa, hija. Escucha bien lo que te digo. Lo que tú viviste, si te alineas con Dios, se va a potencializar. Y Dios va a usar tu mala experiencia y la convertirá en una bendición para muchos. No importa lo que tú hayas pasado, Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu vida. ¿No me estás escuchando? Dios tiene el control de tu vida. Y entonces el Dios de los cielos, en la primera dispensación del Padre, se le revela a un hombre llamado Abraham y le da 3 demandas. Digan conmigo: 3 demandas. Sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre. Y entonces Él le hace nacer a 2 hijos más. Y le llama a Abraham, y Abraham tiene un hijo llamado ¿cómo? Isaac. ¿Sí estamos aquí? Y Isaac tiene un hijo llamado ¿cómo? Jacob. Es decir, que al padre le dijo: esta es la promesa, ves, cuenta las estrellas del cielo, así será tu descendencia. ¿Sí estamos aquí? Así será tu descendencia. Y al hijo dijo: ratificaré el pacto que hice con tu padre. Y después, cuando Jacob llegó, le dijo: y sobre ti será esto y esto, porque lo he prometido. Digan conmigo: 3 generaciones. 3 generaciones. Donde termina el testimonio perfecto de Dios en ese Kairos, en ese tiempo de Dios, en 3 testimonios. De Jacob vienen las 12 tribus de Israel. De ahí salen las 12 tribus de Israel. Y Dios pone, pero lo maravilloso de todo esto, en la dispensación de los tiempos, es que
le dice a través de ellos, los encierran en Egipto, y cuando están en Egipto, escuchen bien, Dios dice: es tiempo de que mi pueblo salga. 430 años de esclavitud, los voy a sacar, los voy a libertar con mano poderosa. Y Dios levanta a Moisés. Digan conmigo: Moisés. Levanta a Moisés, y Moisés lo libera. Pero Moisés le dice: Moisés, ven acá, te voy a revelar la continuidad de mi plan. Abraham le dijo: te voy a revelar mi plan. A Jacob le dijo: te voy a revelar la continuidad de mi plan. ¿Sí estamos aquí? A eso se le llama dispensación, la continuidad de mi plan. Y entonces se revela. Jacob pelea con el ángel, y el ángel, escuchen bien, el ángel bendice la vida de Jacob. Si estamos aquí, cuando llega con Isaac, le dijo: en ti voy a ratificar cada una de mis promesas. Y entonces a través de Isaac, Dios ratifica. Digan conmigo: ratifica. Y le revela su plan. Pero después viene José, y José en Egipto, y de Egipto sale Israel, y de Israel, escuchen bien, de Israel un pueblo con identidad. Digan conmigo: con identidad. Dios le da profetas a Israel, Dios le da palabras, y le da a Moisés, le dice a Moisés: mira, te voy a revelar. Lo sube al monte, y en el monte Moisés tiene una revelación. Digan conmigo: revelación. Que era el plan que estaban viviendo, donde le da 613 mandamientos, 613 misbots o misbats, les da para que ellos pudieran tener leyes, escuchen bien, espirituales, leyes morales y leyes de conducta. Digan conmigo: tres. De hecho, la Biblia está escrita en 3 partes. La primera parte es profética, la segunda parte es histórica, y la tercera parte es doctrinal. Aleluya. Porque Dios, escuchen bien, Dios es un Dios triuno. No son 3 dioses. No es Dios Padre, Dios Hijo, Dios es un Dios triuno. Jesús sale del Padre, Jesús vuelve al Padre. El Espíritu sale del Padre, el Espíritu vuelve al Dios que lo dio. Si estamos aquí, pero los 3 son ¿qué? Ahora, ¿quiere ver el testimonio perfecto de Dios? Usted es cuerpo. ¡Qué maravilloso! Si estamos aquí, amados míos, pongan mucha atención, porque lo voy a llevar a un punto. Dios le revela a Moisés y le dice: aquí están mis mandamientos. Y le dice: ahora, Moisés, yo te hice pasar en Egipto 40 años y aprendiste ingeniería, y vas a construirme un tabernáculo. Ese tabernáculo tú no lo vas a entender. Digan conmigo: no lo vas a entender. Fuerte, digan: no lo vas a entender. No lo vas a entender. Pero constrúyelo y hazlo como yo te lo digo. Y Moisés lo que hizo fue construir un tabernáculo de reunión. Y ese tabernáculo hablaba de Cristo, 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 Cristo. Algún día hablaremos de ello. Cristo, Cristo. El tabernáculo grita: Cristo, la iglesia, Cristo, la iglesia, Cristo. Pero Moisés no entendía, no lo entendía. Es más, le voy a poner un ejemplo. Escuchen bien. En la cortina que daba la entrada del tabernáculo, había 3 cortinas. Digan conmigo: 3 cortinas. La cortina del atrio, la de la entrada, la cortina del lugar santo y la cortina del lugar santísimo. Esas cortinas tenían colores: azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. Cuando hay un 4 en la Biblia, el 4 nos habla de un mensaje para la tierra. Por eso es que hay 4 jinetes en el Apocalipsis, que son enviados a la tierra. Por eso es que hay 4 evangelios que nos hablan de Jesús. Y esas cortinas nos hablan de Jesús. Cada uno de los colores, la realeza, la pureza, si estamos, aquello aprobado por el cielo, ¿sí? Nos hablan de Jesús. Dios le dice a Moisés: hazlo, y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y Dios le da en la primera parte del plan. Digan conmigo: primera parte del plan. Diga: primera dispensación, dígalo. Dios le da instrucciones a Abraham para que Abraham camine, y toda su descendencia, hasta que viniera el cumplimiento. Digan conmigo: el cumplimiento. Fuerte, diga: el cumplimiento de los tiempos. Vamos a leer una escritura. Por favor, quiero que leamos una escritura. Sí. Vamos a
a Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel 12, 4. Vamos, para que podamos entender. Dios levanta profetas, levanta a Moisés, levanta reyes. Daniel 12, 4, rápidamente. Vaya rápidamente, por favor. ¿Cómo dice el título? ¿El tiempo de qué? ¿El tiempo de qué? ¿El tiempo de qué? Del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en la parte de los hijos de su pueblo, y serán tiempos de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo será libertado todo tu pueblo, todos los que se hallen escritos en donde dice la Biblia. Ok, digan conmigo, ¿quién fue Daniel? ¿Daniel fue qué? ¿Qué oficio tenía Daniel? Un profeta. Digan conmigo, profeta. Ahora, pongan mucha atención, porque el ministerio profético, la columna vertebral del ministerio profético es mostrarte la dispensación en la que tú estás viviendo. Pero Daniel le dijo al Señor, te voy a mostrar todo lo que está pasando hasta el final de los tiempos. Daniel, te lo voy a enseñar, y escucha bien esto, Daniel, te lo voy a mostrar, pero tú no lo vas a entender porque están guardadas estas palabras para el tiempo del fin. Mucha atención, vamos adelante. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud con las estrellas perpetuas de la eternidad. Pero tú, Daniel, cierra estas palabras. Digan conmigo, cierra las palabras. Y sella el libro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí por allá y la ciencia se aumentará. ¿La ciencia qué dice? ¿Se ha aumentado la ciencia? Claro. ¿Sabe usted que ahorita ya está el prototipo, sí, ya firme, de la teletransportación? Algo que parecía que en otro tiempo era imposible. Que si tú quieres hacer un viaje a Francia, te van a teletransportar. Suegra, regresas a su casa. ¡Pum! No es cierto, suegrita. Suegra, venga a la casa. ¡Pum! ¿Sí me está escuchando? Lo digo por los demás, no por la mía. ¿Sí está escuchando? Ahora, ponga mucha atención en esto. La ciencia, ¿qué dice la Biblia? Aumentará. Y yo, Daniel, miré, he aquí con otros dos que estaban en pie, el uno al lado de un río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo y la mitad de un tiempo, que esto es algo poderoso. Y cuando se acababa la dispensación, dice la Biblia, y cuando se acabe la, ¿qué dice la Biblia aquí? Dispensación. Digan conmigo, dispensación. Del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, que está diciendo que habrá un suegro, habrá un apocalipsis, pero hasta que se termine una dispensación. Ya estamos aquí. ¿Qué le dije que era la dispensación? La revelación de la continuidad del plan divino. Si estamos aquí. Y es así que entonces Moisés le dice a Daniel: sella estas palabras, porque estas palabras no son para hoy, son para cuando termine en el tiempo la dispensación. Y estamos aquí, amados míos. Y es entonces donde el tabernáculo y los profetas empiezan a hablar del tiempo futuro. Digan conmigo, el tiempo futuro. Y empiezan a hablar de Jesús. Isaías 53 habla de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Los salmos hablan de Jesús. Salmo 22 habla de Jesús en la cruz. Empiezan a hablar de Jesús. Y hasta que llega Jesús, empieza la segunda dispensación. Digan conmigo, segunda dispensación. La dispensación del Hijo. Digan conmigo, del Hijo.
El Hijo es el cumplimiento de la primera dispensación, de todo lo que se habló, de todo lo profético, de todo el propósito, de la caída, de todo, hasta que llegó el Hijo, Por eso es que el Hijo tenía que morir para que se terminara la dispensación del Hijo. Curioso, 33 años vivió Jesús y solamente 3, y en 3 años pobló el mundo con la gloria de Dios. En 3 años. Y llega el Hijo, y en el plan redentivo del Hijo, el Hijo dijo: yo soy el cumplimiento de toda la profecía. Y entonces Él dijo en la eternidad de Dios, cuando vinieron a prenderlo: ¿quién es Jesús el Nazareo? Y Él dijo: yo soy. Porque yo soy, la connotación es eternidad. Yo soy el que conoce el plan. Mira, yo no vengo a hablarte de lo que yo escucho, ni de mi propia cuenta. Yo vine a hablarte de lo que oí de mi Padre, porque mi Padre me enseña todas las cosas. Y yo quiero mostrártelas a ti. Digan conmigo: segunda dispensación. Cuando el Hijo cumple toda la expectativa de la segunda dispensación, todas las profecías fueron cumplidas en el Hijo. Digan conmigo: todas. Fuerte, diga todas. Oh, amado mío, diga todas. Hoy no viene con ganas, diga todas. Aleluya. Jesús es el cumplimiento del tiempo profético de Dios. Gálatas 4, rápidamente, Gálatas capítulo 4, vamos, y le estoy enseñando algo que va a ser para usted maravilloso. Gálatas capítulo 4, porque los voy a llevar al final a una aplicación poderosa. Gálatas capítulo 4. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo, digan conmigo, el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, en el camino de muerte. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, digan conmigo, dispensación, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, véame por favor, véame. ¿Sabe por qué Dios nos lo mostró a nosotros? Porque Dios heredó no a los ángeles, no a los querubines, no a los serafines, no a los arcángeles. Dios nos las dio a nosotros como hijos. Y nos dio la herencia de conocer su voluntad perfecta y de meternos en la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque yo soy heredero y coheredero juntamente con Jesucristo. El Hijo vino, murió, derramó su sangre, y entonces me dijo: no nos quedamos ahí. El plan de Dios no era tener un pueblo, el plan de Dios era tener una familia. Tremendo. El plan de Dios no era. Y entonces dicen: Israel, somos el pueblo de Dios. Sí, ustedes son el pueblo de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Ahora, escuche esto, por favor. Vamos a terminar de leer. Dice: sino que están bajo. Así que nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Digan conmigo, bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué dice la Biblia? A el Espíritu de su Hijo. Digan conmigo, el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios dijo: mi plan y mi gloria no la comparto con nadie.
¿Sabe con quién la comparte Dios? Con sus hijos. Con sus hijos. Contigo que eres su hijo. Por eso envió al Hijo. Digan conmigo, segunda dispensación. Pero ese tiempo es bien curioso. Pero la segunda dispensación duró 33. Digan conmigo, 3. Jesús caminó 3 años. No se le hace curioso. Sobre la tierra. 33 años. 30 que representa madurez. 3, testimonio perfecto. 3 años sobre la tierra. Y Dios mete en el segundo plan otro 3. Los 3 años que Jesús camina sobre la tierra. Y entonces Jesús muere y envía a ¿quién? Digan conmigo, la tercera dispensación, que es la dispensación del Espíritu. Y entonces a los redimidos, escuchen bien, les dijo, para que no se olvide, el legado lo pondré en sus corazones y pondré mi Espíritu en ustedes, para que esa ley ya no quede grabada en piedras, sino en los corazones de cada uno de ustedes. Y entonces vivimos bajo la dispensación ¿de quién? Del Espíritu. Digan conmigo, del Espíritu. Son 3 dispensaciones. La del Padre se revela un pueblo. La del Hijo, sí, viene y adopta una familia. Y la del Espíritu Santo viene y confirma la familia para llevarla al propósito eterno. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, 26, 27, 28. Y le dijo Dios a Abraham, lo bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread sobre las peces del mar y sobre las aves de la tierra. La primera vez que aparece la palabra mamalacá, la palabra reinar. Digan conmigo, reinar. Pero entonces la Biblia dice, mi plan no se frustró, porque en Apocalipsis, cuando estaba parado mi suegro en Apocalipsis, el Señor dice, yo te constituí como rey y como sacerdote, y dice la Biblia, y reinaron con Cristo por 1000 años y reinarán por toda la eternidad. Su plan no se frustró. Todo era parte de un plan. Dios no se equivocó con Adán. Dios no se equivocó con Jacob. No es que Jacob le hubiera robado la primogenitura a Esaú. Estaba dicho en el cielo que Jacob sería la bendición para el pueblo de Israel. Y entonces, como Adán no supo ser un rey, Dios dijo, tengo que preparar a la humanidad para que reine conmigo. Poderoso esto, escuche. No se puede, no podemos nosotros, los únicos 2 ministerios heredados en la antigüedad eran el sacerdocio y el reinado. El rey delegaba a su hijo, y luego ese rey a su hijo, y luego ese rey a su hijo. Si estamos aquí, había una delegación. Digan conmigo, delegación. Pero el sacerdocio también era. Por eso yo les decía que había pleito entre los fariseos y los saduceos, porque los saduceos decían, nosotros somos hijos de Sadoc, el sacerdote conforme a la línea, pero los fariseos tomaron el poder. Había ese pleito entre fariseos y saduceos. Somos los hijos de Sadoc, del último gran sumo sacerdote. Somos de linaje. ¿Sí estamos aquí, amados míos? Pero escuchen esto, eso es maravilloso. Dice la Biblia que Cristo nos dio el sacerdocio. Digan conmigo, sacerdocio. Y heredamos por medio de Cristo el sacerdocio, porque Él es el gran sumo sacerdote y nosotros sus sacerdotes. Y el sacerdote disfrutaba de la presencia de Dios. ¿Qué diferencia hay entre tú y un testigo de Jehová y un padre de sufrir? ¿Qué diferencia entre tú y un mesiánico? Que tú puedes disfrutar la presencia de Dios, porque solamente el sacerdocio cumple y disfruta la presencia del Rey de Reyes y Señor. Es decir, eso tan hermoso, esa paz tan maravillosa, ese toque tan hermoso, aquello que yo quiero llorar pero no sé por qué, aquello que limpia mi alma, la presencia de Dios. La presencia que me levanta, la presencia que me restaura, la presencia que me renueva. Escuche lo que le digo. Poderoso y maravilloso es esto. Y entonces el otro oficio era el de rey. Digan conmigo, de rey. Dice la Biblia, al que venciere, Apocalipsis 3:21, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿En dónde? En su trono. Ponga atención a esto. Para tener derecho a un reino y para tener derecho a un trono, porque usted tiene un trono, los 24 ancianos tienen un trono, pero la iglesia tiene un trono. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene un trono. Y la Biblia dice, al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado. ¿En dónde? Con mi Padre en su trono. Escuche lo que le digo. Por favor, escuche.
Primera carta a los Corintios capítulo 6 dice: ¿acaso son ustedes indignos de juzgar cosas tan pequeñas? ¿No entienden que van a juzgar a los ángeles caídos y que van a juzgar al mundo? Pero dice la Biblia en Apocalipsis que solamente habrá un juicio delante del gran trono blanco, escuchen bien, y que juzgaré a las naciones. El Señor juzgará a los vivos y a los muertos. Pero dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar a la humanidad. ¿Cómo está eso? ¿Acaso Dios se equivocó? Claro que no, porque somos herederos del trono de Dios por medio de Cristo Jesús. Y si Jesús está sentado en el trono del Padre y nosotros en el trono de Cristo, ¿dónde vamos a estar sentados? Porque no es tu juicio. Algunos dirán: ¿cómo nosotros siendo tan imperfectos? Te digo una cosa: la sangre de Jesús nos hizo perfectos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es mi juicio, es el juicio de Dios que hace llevar a cabo. Es entonces que en Jesús se cumplen todas las profecías, todo lo que venía diciéndose. Ahora, ponga atención. Pastor, es que estoy cautivado por el mesianismo, porque el mesianismo está uyuyuy, ay. Mire, pastor, es que los mesiánicos, no sé, y los ves a cristianos con la kipá, y los ves con sisit, y los ves con talit, sin entender ellos que ellos quieren, estando en el nivel 3 de la dispensación de Dios, se quieren regresar al nivel 1 de donde todas las cosas no habían sido reveladas. Yo le pregunto: usted está en tercer año, ¿se regresaría al primero? ¿Sí estamos? Entonces el conocimiento y la Torah se convirtieron en el ayo para llevarnos a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí me está escuchando? Cuando usted se trata de ser judío, no es malo. Los judíos todavía dicen, porque tienen una promesa: restauraremos el templo y sacrificaremos. Y dice la Biblia: ya no hay más que un solo sacrificio que se ofreció en olor fragante y agradable al Rey del cielo, el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, ¿por qué yo me quiero regresar como mesiánico a cumplir los ritos de la ley? Aleluya. Es que tenemos que celebrar Shabbat, ¿ves? Tenemos que hacer Shabbat, porque es el día del Señor. ¿Sabes qué dice la Escritura? Todos los días son días del Señor. Todos los días. ¿Sabe por qué? Porque todos los días está con nosotros. Todos los días el Espíritu Santo está con nosotros. Nos despertamos: Espíritu Santo, gracias por este día. Decimos en problemas: Espíritu Santo, ayúdame. ¿Sí me entiende? En esta tercera dispensación, la iglesia tiene que conocer al Espíritu de Dios, porque estamos bajo el régimen del Espíritu. Porque aquella ley no me puede ser revelada a mí naturalmente. Por eso es que los judíos no pueden entender que Jesús o que Yeshua es el cumplimiento de lo profético, es la segunda dispensación de Dios, pero que ahora pueden vivir en la tercera dispensación, donde ellos pueden decir: aleluya, ahora todo lo que se venía diciendo yo lo disfruto, porque por su llaga yo he sido sanado en el nombre de Jesús. Aleluya. Vean lo que dice la Escritura. Vamos a leerlo. Ya le paramos aquí, porque viene lo bueno. Aleluya. Dice la Biblia, vamos por favor, Efesios 11. No, Efesios 1 ya lo leímos, ¿verdad? Leamos Efesios 3, rápidamente. Escuche bien, gócese, amado, gócese. Gózate, hermano, gózate. Mucha atención. Dice la Biblia: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles,
Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer. Digan conmigo, no se dio a conocer. Sí, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién dice la Biblia? ¿Por quién dice la Biblia? Por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que y el más pequeño de los santos, me fue dada la gracia que anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todo cuál sea escuchen bien, versículo 9, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios. Si está escuchando la escritura, encierra, dice la Biblia, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que conforme a la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En la tercera dispensación del Espíritu, la iglesia tiene que conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, y porque el Espíritu te revela la palabra. Dice Romanos capítulo 8 versículo 13. Vayan a Romanos capítulo 8 verso 13. Vean lo que dice la escritura. Voy a terminar. Romanos 8:13. ¿Cuántos aman al Rey de Gloria? Romanos 8:13. Dice la escritura: porque si vives conforme a la carne, ¿qué dice la Biblia? Moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿qué dice la Biblia? Haces, véame, por favor, véame. Yo puedo ver una cosa en toda la iglesia en global en Cristo Jesús. En todas las iglesias hay gente que buena, que vive el Evangelio, y hay gente que es mala y que no lo vive. Si estamos aquí, puedes tú tener al mejor maestro de la palabra, pero es tu decisión vivir en esa palabra. Si estamos aquí, amados míos, es una decisión personal. Digan conmigo, personal. Hace poco leí una publicación que decía que Judas tuvo al mejor maestro, Judas tuvo al mejor instructor, al mejor pastor, pero al final Judas culminó con Judas. Pero te puedo decir una cosa, esa misma fuente tuvo gente que poblaron el mundo con el reino de Dios. Hablando de Jesús. Hubo uno que no obedeció, pero 11 que sí lo hicieron. Y trascendieron por la palabra del Rey de Gloria. Es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. ¿Qué le estoy diciendo a la gente el día de hoy? Que en el tiempo de la tercera dispensación, tú debes tener una relación con el Espíritu Santo. Tú debes saber quién es el Espíritu, cómo se mueve el Espíritu, qué le gusta al Espíritu Santo. Porque en esta tercera dispensación se termina cuando el Espíritu Santo es quitado y es llevado. Cuando la iglesia es arrebatada, se terminó la dispensación. Y entonces se cumple lo que dice Daniel capítulo 12. Entonces vendrá el fin.
Algunos proclaman y dicen, estamos en el tiempo del fin. Te digo una cosa, el tiempo del fin de todas las cosas iniciará cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada. ¿Está entendiendo lo que le digo? Estamos en los últimos tiempos. A lo mejor Dios le está diciendo, mañana te vas a morir. Sí, yo lo digo lo que dice la Escritura. Señor Jesús, ven pronto. Señor Jesús, ven. Ven, Señor. Porque mi Señor viene y viene en las nubes y todo ojo le verá, dice la Escritura. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La parusia o la segunda venida de Cristo no es igual, escuche bien, que el arrebatamiento de la iglesia. Tesalonicenses capítulo 4 dice que la iglesia será arrebatada y lo encontraremos en las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Saldrán del seno de Abraham y se encontrarán con Cristo Jesús. Pero cuando Cristo regrese es porque empieza una nueva era. 1000 años de gobierno sobre la tierra. El anticristo que quiso copiar la imagen de Dios. El anticristo, el falso profeta y la bestia, que quiso copiar su testimonio del Señor, que quiere tomar su propio tiempo, nunca lo logrará. Porque entonces vendrá uno montado en un caballo blanco, que en su muslo tiene inscrita una insignia que dice, yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amados míos, vivimos en la dispensación del Espíritu. Y cuando se vive en la dispensación del Espíritu, el Espíritu le da vida a lo que la Torá ha dicho, a lo que la letra ha dicho. Vivimos en la dispensación de la plenitud de Dios. Si tú no quieres disfrutar de la gloria de Dios en esta dispensación, no lo hagas. Pero si quieres disfrutarlo, métete en la cámara con Dios. Ora al Espíritu Santo y el Espíritu Santo y su gloria y su poder vendrán a tu vida. El reino de Dios no consiste en palabras de humana sabiduría, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Pastor, ¿cuáles son las 3 dispensaciones que yo conozca y que la Biblia me enseña? La del Padre revelándose a un pueblo, cumpliendo toda promesa. La del Espíritu revelando y heredando la promesa que desde el inicio, en su perfecta eternidad, Él nos había dado. Cuando tú aceptas a Jesús, la eternidad de Dios vino a tu vida. Dios te bendiga, amado mío. Dios te bendiga.